importante que sepamos lo que viene antes de este pasaje en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas habían pasado la parábola que escuchamos el domingo pasado sobre el pobre y el rico, el pobre que no fue atendido por el pobre Lázaro que no fue atendido por el hombre rico. Y después Jesús les habla de que no es la riqueza lo que los va a salvar. Y entonces los apóstoles, los que estaban con Jesús, no entienden lo que Jesús les quería explicar. ¿Por qué no lo entienden? Porque los criterios que tenían los judíos en el tiempo de Jesús decían que una persona pobre era una persona que no había sido bendecida por Dios, y una persona rica era una persona bendecida por Dios. Y entonces cuando Jesús les cambia, les dice que así no es el criterio, los discípulos dicen: aumentanos la fe, porque no comprendemos. Y hoy quisiera, tomando esta petición de los discípulos, invitarlos a profundizar sobre esta experiencia de la fe. ¿Qué es la fe? Muchos de nosotros, si no es el 100% de los que estamos aquí, recibimos nuestra fe de parte de nuestra familia. Nosotros somos cristianos porque nuestros padres fueron cristianos. Y la mayoría de nosotros no nos preguntamos mucho el por qué, simplemente vamos a donde nos llevaron, hacemos lo que nos enseñaron y cumplimos con los preceptos que nos enseñaron a cumplir. Y los cumplimos más o menos bien, y ahí vamos tratando de salir adelante con nuestra fe, así le decimos. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué significa creer? Creer no es cumplir un conjunto de normas morales. Creer tampoco significa aprender de los rezos o algunas verdades que me enseñan en el catecismo. Yo recuerdo que para hacer la primera comunión me tuve que aprender un librito que yo le decía el librito de la niña, que después me dijeron que no era una niña, que era Jesús, y que tenía 100 preguntas, un conjunto de oraciones, ¿no? Y entonces tú te aprendías 100 preguntas y ya tenías fe. ¿Y será eso la fe? Bueno, para un niño bastaba, pero no para un adulto. Tener fe no es entonces ni un conjunto de normas morales, ni un conjunto de verdades, ni unos rezos. Tener fe es creer que estoy en una relación con una persona viva que llamamos Dios y con el cual puedo saberme profundamente amado por Él. Y dirá Jesús: este Dios es nuestro Padre. Creer es aceptar una relación que está más allá de lo que los sentidos me pueden mostrar. Yo no tengo que tener fe para saber que mi madre me ama o mi padre me ama. ¿Por qué? Porque lo puedo tocar, lo puedo percibir perfectamente como me ama, en cada gesto de su vida. Pero para saber que Dios me ama, para saber que yo importo para Dios tanto que dio la vida por mí, necesito tener fe. La fe es un acto, una respuesta del hombre ante una propuesta de Dios. Dios nos dice: yo estoy aquí para amarte, para verte feliz, para que te sientas agradecida y agradecido toda tu vida al lado que puedas ser plenamente feliz. Y tener fe es creer, creerle a Dios, creer que está vivo y que está presente entre nosotros. Y entonces la fe trasciende nuestros sentidos, va más allá de ellos. A veces quisiéramos ser como Tomás. ¿Recuerdan de aquel Tomás que dijo: si no meto mis manos, mi dedo en tus manos y en tu llaga, entonces no voy a creer? Es decir, si no toco
decía el domingo pasado, aunque se te aparezcan los muertos, aunque se te aparezca Moisés, si no tienes fe, no vas a creer. No vas a entender que Dios te ama. Tener fe entonces es abrirnos a un mundo que está más allá de los sentidos, pero que tiene todo que ver con el ser humano, con el corazón del ser humano. Es abrirnos a este Dios que nos dice, aquí estoy para amar. Y entonces Jesús nos dice, si ustedes tuvieran fe, podrían, bueno, esta es, no lo agarremos textual, tendemos a veces a leer la Sagrada Escritura, a pensar que las cosas suceden así como si fuera una película de Hollywood, pero no, Jesús está haciendo algo como una alegoría con esto. Y nos dice, si tú tuvieras fe, tú pudieras mover un árbol del lugar e inclusive hacer que esté en el mar. Es algo casi imposible. Bueno, lo voy a traducir a cuestiones más prácticas y aterrizadas, a ver si nos queda más claro. Si tú tuvieras fe, pudieras ver en tu matrimonio la fuente de la felicidad, aun y cuando las cosas no estén yendo bien. Si tú tuvieras fe, pudieras tener un corazón agradecido a Dios por la vida, aun y cuando estés sufriendo una enfermedad. Si tú tuvieras fe, pudieras ver el mundo con esperanza el día de hoy, aun y cuando la realidad nos imponga otra cosa, el temor y la desesperanza. Y entonces ustedes me podrán decir, padre, entonces tener fe es hacerse mensos, porque es ver lo que quiero ver y no lo que es. Y no, es más real lo que nos presenta la fe que lo que nos presentan los sentidos. Los sentidos sí nos engañan, la fe no nos engaña, porque lo que permanece no es lo que los sentidos ven. Lo que los sentidos ven se va a esfumar. ¿Qué ven los sentidos en una muchacha de 20 años? Pues una muchacha muy guapa, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar después de 60 años? Pues se le va a quitar un poquito la guapura, ¿verdad? Se le pasará del rostro al corazón y tendremos una mujer muy bella interiormente. Eso solamente lo puede ver la fe. Los sentidos no lo van a ver. La fe nos ayuda a entender la presencia de Dios ahí donde los sentidos no la pueden ver. Decirle al Señor, bendito seas, cuando tengo salud y me acabo de ganar el megate con no sé cuántos millones, pues para eso no necesito fe. Decirle al Señor, bendito seas tú por tu inmenso amor y por la vida que me has dado cuando estoy postrado en la cama y tengo problemas económicos. Eso necesito fe. Y entonces, ahora sí comprenderán la petición de los discípulos. ¿Cuál fue la petición de los discípulos a Jesús? Aumentanos la fe. ¿Para qué? ¿Para qué tener fe? Para ser más felices. Para liberarnos de todas estas ataduras que muchas veces hacen infelices nuestros días. ¿Cuántos días has pasado infeliz? Que porque el carro no lo puedes pagar, que porque te está fallando, que porque la esposa no te hizo bien los chilaquiles, que porque tu marido no te llevó el dinero completo, que porque... Y nos quedamos en eso, y ahí se nos va nuestra vida. Y perdemos la felicidad, y dejamos de gozar un día más de nuestra vida, porque perdimos la fe. Porque hicimos de este mundo un Dios. Y entonces sacamos a Dios de nuestra vida. Dejamos de gozarla, dejamos de sabernos amados, dejamos de poder respetarnos. ¿Por qué? Porque perdimos la fe. Yo volteo a ver a familias que pudieran ser muy felices y no lo son porque no quieren ser. No porque no puedan, porque no quieren. La diferencia está en saber por qué estás aquí y con quién estás aquí y para qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ama. Porque aquí te quiere ver. ¿Con quién estás aquí? Estás con Dios, que te da la fuerza, la sabiduría, la gracia para poder reconocerlo en el rostro
necesidad de tus méritos. Los invito en esta semana a que no dejemos de pedir esta gracia que hoy los apóstoles le piden a Jesús. Señor, auméntame la fe, para que pueda ver el mundo como tú lo ves, para que pueda verdaderamente sufrir o padecer lo que verdaderamente te hace padecer a ti, y no lo que mi egoísmo me hace padecer, y que pueda gozar lo que tú gozas, y no lo que mi egoísmo me hace gozar. Pidámosle pues al Señor que podamos mover ese árbol que no nos deja ver, arrancarlo de raíz nuestro egoísmo, arrancar de raíz nuestra soberbia, arrancar de raíz y plantarlo en lo más lejos de nosotros, para poder ver lo que Dios nos está presentando. Dios te quiere amar en esta semana a través de quienes tienes a tu alrededor. Pero tienes que tener fe para verlo. Tienes que tener humildad y sencillez para reconocerlo. Que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos conceda esta gracia y podamos así gozar de su presencia en toda esta semana. Con esa intención los invito a ponernos de pie y a comenzar con nuestro. Hermanos, creen ustedes en Dios Padre todo